la diferencia de potenciales eléctricos en este caso. Nos dice que es un dato de 6.7 voltios, ¿no? Y nos pide el trabajo necesario para realizar y llevar la carga de 4 coulombs de un punto a otro, ¿no? Lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta que la diferencia de potencial eléctrico del punto A al punto B ya es un valor conocido, ya estaríamos como dato en esta relación. Sin embargo, la carga de 4 coulombs va a interferir de manera considerable en este punto, ¿no? Lo que nosotros vamos a hacer es prácticamente hacia A va a estar dado por el trabajo. El trabajo es el que quiero hallar, dividido entre la carga. Yo voy a despejar esta carga. Va a ser igual al trabajo de esta relación, ¿no? Una vez teniendo esto, voy a poder ordenar esta ecuación. La carga por la diferencia de potencial entre A y B. Por lo tanto, la carga en este caso es 4 coulombs por la diferencia de potencial 6.7 voltios. Y no olvidemos que voltios es prácticamente una relación en el sistema internacional que va a estar definido por joules sobre coulomb. Entonces puedo arreglar esa situación acá. Vamos a borrar y le vamos a poner la unidad respectiva. Listo. Ahora voy a poder simplificar coulomb y coulomb y el trabajo. ¿Cuánto me dará el valor? Por favor, podríamos entonces. Son 4 que multiplica por 6.7 y me va a dar aproximadamente 26.8. 26.8 joules, ¿no? Lo que necesito aclarar en este punto es que el trabajo que me está pidiendo es el trabajo necesario para realizar y llevar la carga de 4 coulombs. No me está dando distancias de relación entre las otras cargas, principalmente para la carga de prueba. Tampoco me está diciendo la relación que podría existir entre estas distancias y el valor de la carga de prueba, ¿no? No sé si hay alguna consulta hasta allí. Este vendría a ser el último ejercicio con relación a nuestra práctica. Varias cargas en condiciones tal vez de relación al mismo punto. Generalmente esto se ubica cuando existe un punto de relación central y como ya conocemos, tenemos una condición de varias cargas, no sabemos cuántas, que pueden ser diversas, ¿no? Y estas cargas están en relación a este punto. Entonces nosotros necesitamos hacer el análisis de varias de estas cargas prácticamente y tomar en cuenta qué condición necesito valorar inicialmente y qué condición estaría frecuente o qué condición estaría pues en un grado común entre estas cargas. Si yo tuviera una carga 1, una carga 2, una carga 3 y así seguiría hasta el infinito, hasta una carga n, necesito relacionar. Una de estas relaciones básicas es principalmente la sumatoria de potenciales eléctricos. Entonces, el potencial en el punto P va a ser la sumatoria de todos los potenciales. Así existan n potenciales, vamos a tener la sumatoria general. O si yo quisiera hacer en la manera inversa, tomando en cuenta principalmente la ecuación que determina este valor, tendría que tomar en cuenta la relación entre las cargas y la distancia de separación. Y allí igual hasta el infinito, ¿no? Es una sumatoria que me plantea
una relación específica, si bien del potencial eléctrico y también de la carga y la distancia de separación. Esta acá es constante, no olvidemos. Entonces, esa relación de diferencia de potencial del campo eléctrico también debo verla relacionada en las ecuaciones que yo he utilizado hasta acá. Entonces voy a recordar qué relaciones y qué ecuaciones hemos utilizado hasta este punto, ¿no? La primera es prácticamente que el potencial es igual al trabajo sobre la carga. Esta viene a ser mi primera ecuación. Entonces, una vez teniendo esto, yo puedo recordar que trabajo es prácticamente fuerza por distancia. Eso lo hemos llevado en dinámica, ¿no? Tenemos esta relación que puedo reemplazar a este punto. Entonces esto quedaría como potencial es igual a fuerza por distancia dividida entre la carga. Esta vendría a ser mi ecuación 2, si quiero, ¿no? Pero en situaciones de carga eléctrica también consideramos algunas variables adicionales. Una de ellas es el campo eléctrico. El campo eléctrico es E, ¿no? Está definido por la fuerza entre la carga. Este campo eléctrico es una ecuación de relación que yo también voy a tomar en cuenta para la condición específica de este nuevo valor para cargas, varias cargas con relación a un mismo punto. ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a aplicar la propiedad de sustitución. Voy a sustituir esta ecuación 2 y 3 en la relación del potencial eléctrico entre la intensidad del campo eléctrico. Allí voy a sustituir. ¿Para qué? Para relacionar la intensidad del campo eléctrico con el potencial. Entonces, al dividir esta condición, yo voy a tener prácticamente lo siguiente. Acá tengo fuerza por distancia entre Q. Estoy reemplazando todo esto acá. Y lo propio esto acá abajo, ¿no? Voy a reemplazar entonces, esto es fuerza sobre distancia. Que voy a simplificar, numerador con numerador, denominador con denominador. Entonces, numerador, en este caso, la fuerza, y numerador de abajo, la fuerza. Lo mismo, perdón, con la carga, acá tendría que reemplazar la carga. Vamos a arreglar esto. Acá es la carga Q. Y también podría simplificar Q con Q, ¿no? Finalmente me queda en este caso B en relación a E igual a la distancia. Entonces depende de la distancia. Voy a despejar entonces la intensidad de potencial eléctrico va a ser igual a la distancia por la intensidad de campo eléctrico. Esta va a ser mi nueva relación, mi nueva ecuación que voy a utilizar. Vuelvo a decirles para relacionar potencial eléctrico con intensidad del campo eléctrico. Entonces, estamos conociendo y ratificando que la distancia también es fundamental en este aspecto. Depende mucho de la distancia. En su primer laboratorio se les ha pedido, por ejemplo, que vean la intensidad del campo eléctrico a diferentes distancias. Ahora vamos a ver la intensidad de potencial, el potencial eléctrico a diferentes distancias también. Entonces tenemos esas variaciones. De allí viene la ecuación que vamos a utilizar. Yo ya he incluido esas ecuaciones en mi tableta superior para que nosotros podamos utilizar. Noción número 6 nos indica que el potencial eléctrico en un punto producido en este campo va a estar determinado prácticamente por una carga de prueba y va a estar desplazando una dirección con una distancia determinada.
¿Qué nos indica? Dice, ¿cuál es el potencial eléctrico? Entonces el potencial eléctrico es desconocido. Producido en un campo eléctrico constante, dice, de 430 newtons sobre Coulomb. La intensidad del campo eléctrico ya es un valor conocido, 430 newtons sobre Coulomb. Sobre una carga de prueba, dice, de 6 por 10 a la menos 6. La carga de prueba de relación va a estar determinado por el valor de 6 por 10 a la menos 6 Coulomb. Listo. Cuando se desplaza en una dirección del campo a una distancia de 4 centímetros. La distancia, que es muy importante, habíamos indicado, dice que es 4 centímetros. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer allí? Observamos nuestros datos. Es siempre necesario verificar que todos nuestros datos estén en el sistema internacional. En este caso observamos que los primeros sí están en el sistema internacional, pero la distancia de separación no. Lo primero que yo voy a hacer es hacer la conversión. Sé que 100 centímetros hacen un metro y con eso voy a poder eliminar estos valores. ¿Cuánto vendría a ser este valor? A ver, alguien tiene su calculadora, sin embargo lo vamos a hacer acá. Sería 4 por 1 dividido entre 100. Me sale 0.04 metros. Tengo la distancia de separación. Entonces, lo que yo voy a hacer es inicialmente tomar en cuenta la intensidad del campo eléctrico. ¿Cuál es su principio y cuál es la ecuación que determinaba la intensidad del campo eléctrico? Entonces, tengo en cuenta la siguiente relación, esta ecuación. Yo sé que la fuerza es igual a la intensidad del campo eléctrico por la carga. Y esta carga es prácticamente la carga de prueba. De esta ecuación voy a despejar. ¿Qué voy a despejar? Inicialmente, la intensidad del campo eléctrico es valor conocido y simplemente tendría que reemplazar esos valores, ¿no? La fuerza va a ser igual, por lo tanto, la intensidad del campo eléctrico. La intensidad en este caso es 430 newtons sobre Coulomb, multiplicados por la carga de prueba. La carga de prueba es 6 por 10 a la menos 6 Coulomb, de donde puedo eliminar prácticamente los valores de Coulomb y Coulomb. Me quedará la fuerza, ¿sí? Voy a mi calculador. 430 voy a multiplicar, preferentemente utilizo paréntesis, 6 por 10 a la menos 6 e igual. Me sale ese valor, es 2.58 por 10 a la menos 3. 2.58 por 10 a la menos 3, en este caso newtons, el valor de la fuerza. ¿Para qué he hallado la fuerza? Para poder determinar también el trabajo. Una vez teniendo la fuerza con esta ecuación, yo sé que trabajo es fuerza por distancia. Entonces voy a colocar en la ecuación. ¿Qué ecuación? Esta, ¿no? Trabajo es igual a fuerza por distancia. Listo. Entonces tomamos en cuenta ese valor. Voy a reemplazar. Trabajo va a ser igual a la fuerza que he hallado, 2.58 por 10 a la menos 3 newton, que están multiplicados por la distancia. Y la distancia en este caso es 0.04 metros.
el trabajo va a ser igual. 2.58 por 10 a la menos 3. Voy a verificar. Estoy bien. Por 0.04. Me sale ese valor 1.032 por 10 a la menos 4. 1.032 por 10 a la menos 4. Y como sabemos que Newton por metro es Joule, entonces colocamos la unidad que corresponde al trabajo. Listo, joules. Ya tenemos el trabajo y necesitamos hallar el potencial eléctrico, ¿no? ¿A qué ecuación vamos a reemplazar? A esta ecuación. Y seguimos, ¿no? El potencial eléctrico es trabajo sobre carga. El trabajo es 1.032 por 10 a la menos 4 joules, que está dividido entre el valor de la carga. Y el valor de la carga de prueba es 6 por 10 a la menos 6 joule sobre coul, va a ser prácticamente voltios. ¿Y cuánto me sale ese valor? A ver, vamos sacando. Yo voy a reemplazar. ¿Cuánto le sale? A ver, Carrasco, ¿cuánto le sale a usted? Debe estar con calculadora. 17.2 voltios, ¿no? Entonces, fíjense, si hacemos todo el análisis completo de varias cargas, estamos teniendo en promedio un valor de potencial eléctrico. Estamos acá con 17.2 voltios. Pareciera muy poco si comparamos con un foco, con un televisor y demás. Pero si observamos el valor del trabajo que se está generando, la fuerza que se está generando de acuerdo a una carga eléctrica, es considerable porque son mucho más superiores a un simple electrón o un protón. La mayoría de nuestros aparatos electrónicos desde una pila están entre dos placas. Esas placas son prácticamente, si bien por el interior conductoras de la electricidad, de la manera exterior aislantes, ¿no? Para no alterar en absoluto lo que se está queriendo transmitir desde un punto interno hacia un punto externo, porque necesitamos mantener una condición de seguridad. Son dos placas entonces de relación que tenemos para poder aislar, y bueno, tenemos una relación entre un punto A y un punto B. Obviamente que estas placas están a una distancia determinada y esa distancia, habíamos indicado anteriormente, es muy importante. Vamos a obtener, dice, separadas estas placas para determinar el campo eléctrico entre las mismas. Dice. Suponemos, obviamente, que como son placas, siempre existe una relación de equilibrio entre cargas. En un lado están las cargas positivas y en el otro las cargas negativas. La función de esta distancia entre las placas es prácticamente llevar una determinada carga, en este caso vamos a suponer la positiva, por fuerza de atracción hacia la placa negativa. A través de esta estimulación voy a generar electricidad, ¿no? Entonces me indica en este ejercicio número 7 la diferencia de potencial entre estas dos placas separadas 8 milímetros es de 10 kilovoltios. Determinar el campo eléctrico entre estas dos. Entonces, al conocer, fíjense, el voltaje externo de la placa, yo puedo conocer también el campo eléctrico que van a generar estas cargas a través de esta placa. Voy a colocar tengo la distancia. La distancia de separación dice que son 8 milímetros. Entonces, tomo en cuenta 8 milímetros.
¿Qué más? Me indica que prácticamente la diferencia de potencial entre las dos placas A y B va a ser igual a 10 kilovoltios. 10 kilovoltios, entonces. Y me está pidiendo la intensidad del campo eléctrico en estos valores. Listo. Observo nuevamente mis datos y dentro de esta observación debería tomar en cuenta los milímetros y los kilovoltios. Necesito convertir estos valores. Yo sé que prácticamente 1000 milímetros hacen un metro, ¿no? Vayan sacando el valor, por favor, y lo propio acá, un kilovoltio, ¿no? Yo sé que un kilovoltio tiene 1000 voltios. ¿De dónde elimino las unidades? Kilovoltios acá milímetros. ¿Cuánto me sale el valor en la distancia y en la diferencia de potencial? Sería 10.000 voltios. Y arriba 0.3, ¿no? Que vendría a ser prácticamente 0.008. Le vamos a colocar 0.008. Ya tenemos esos dos valores. Vamos a escoger una ecuación de las que estamos obteniendo en la parte superior. Inicialmente podemos utilizar la relación que hemos hallado entre el potencial en relación a la distancia y a la intensidad del campo eléctrico. Vamos a reemplazar entonces. En las ecuaciones habíamos determinado que la intensidad del potencial va a ser igual a la distancia por el campo eléctrico. Entonces voy a utilizar esa ecuación. Tengo esta relación. Voy a despejar en este caso y me va a quedar potencial dividido entre la distancia. Voy a reemplazar esos valores. Potencial va a ser 10.000 voltios dividido entre la distancia, que es 0.008 metros. ¿Cuánto me sale este valor? Y tengo mi calculadora allí. Vendría a ser 10.000 dividido entre 250.000 más bien voltios sobre metro. Si yo lo llevo esto a notación científica, vendría a ser realmente 1,250 por 10 a la 6 voltios sobre metro. Alguien dirá, ¿de dónde viene entonces esa unidad que voy a tomar en cuenta? O sea, ¿cuál va a ser el valor? Necesitamos llegar a newtons sobre Coulomb, que es nuestra unidad de referencia que hemos utilizado hasta por lo menos los anteriores capítulos. A ver, vamos a recordar entonces de dónde viene esta unidad. Voy a llevar allí, ¿no? Voltios sobre metro. Voy a desglosar. Yo sé que voltios es joule sobre Coulomb. Esto está dividido entre metros. Quedaría allí. Después sabemos que joules es prácticamente newton por metro. Dividido entre Coulomb vendría a estar allí dividido entre metros, ¿no? ¿Qué puedo hacer allí?
tal vez aplicar extremos con extremos, medios con medios, extremos estaría sobre 1 y medios con medios, ¿no? Esto me quedaría como newton por metro entre coul por metro. Listo. Y elimino de allí metro y metro, ¿no? Finalmente me queda newton sobre coul. Este valor va a ser prácticamente el valor de la intensidad del campo eléctrico, igual a 1.250 por 10 a la 6 newton sobre coul. Listo. Tenemos el ejercicio número 7 resuelto. Gracias. En este caso, entonces, nos dice inicialmente determinar la distancia de separación, que es fundamental, habíamos dicho, y el valor de la carga. Voy a utilizar la última cuestión que hemos tomado en cuenta, que prácticamente nos decía que el potencial va a ser igual a la distancia por la intensidad del campo eléctrico. Una relación simple, pero muy significativa. Voy a hallar entonces de este valor la distancia. Fíjense, distancia, estoy despejando, va a ser igual a potencial y la intensidad pasaría a dividir. ¿Qué voy a tomar en cuenta allí? Entonces, los valores que ya he podido determinar en los datos. En este caso son 1200 voltios en el potencial dividido entre la intensidad, que son 620 newtons sobre coul. Si yo divido este valor, es prácticamente la relación de 1200 entre 620. Me da igual a 1.935. La unidad vendría a ser metros. Si consultamos de dónde viene, entonces nuevamente metros, porque acá no existiría una relación directa, voy a tomar en cuenta la relación, ¿no? Voltios entre newton sobre coul. Nuevamente, voltios, recordaré que es prácticamente joule sobre coul. Joule sobre coul va a estar dividido entre newton sobre coul. ¿De dónde puedo eliminar coul y coul? Porque ambos están en el denominador. Me quedaría, en este caso, joules sobre newton, ¿no? Y yo sé que joules es prácticamente newton por metro, que va a estar dividido sobre newton, ¿no? Acá vamos a colocar joule. Eliminamos por lo tanto newton y newton y me va a quedar nuevamente la unidad metros, ¿no? De allí viene el valor de la distancia. Una vez teniendo la distancia, debo calcular el valor de la carga Q. Entonces, la carga Q va a estar determinada por una de estas ecuaciones. A ver, voy a determinar acá, ¿no? El potencial va a estar igual, va a estar definido por la carga dividida entre la distancia, ¿no? Acá necesito reemplazar valores, pero primero necesito despejar. Entonces el potencial va a estar multiplicado por la distancia, ya que dividí esta opción de multiplicar, y se queda acá la constante K por la carga. Voy a despejar finalmente Q, lo voy a dejar sola y todo esto va a estar dividido entre la constante K. Ordeno mi ecuación. Potencial por la distancia entre K. Y finalmente tendría que reemplazar. Acá el potencial, en este caso, es valor conocido, 1200 voltios por la distancia, en este caso 1,935
metros entre la constante que es 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Listo, entonces voy a hacer esta operación. Coloco acá 1200, vamos verificando en su calculadora también ustedes. 1.935 y divide entre 9 por 10 a la 9. Me sale 2.58 por 10 a la menos 7. La carga entonces va a estar 2.58 por 10 a la menos 7. La unidad en este caso, Coulomb. Yo de hecho ya defino esta unidad, ¿no? Pero si quisiera comprobar, acá teníamos, por ejemplo, voltios por metro. Entonces quedaría voltios por metro. Y abajo teníamos newton metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Voy a reemplazar los valores. Era voltios es joules sobre Coulomb por metro. Y abajo tengo newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Joules es newton por metro sobre Coulomb por metro. Entre newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Y acá fíjense, ya puedo simplificar. Prácticamente newton y newton. Metro por metro, metro cuadrado con metro cuadrado, este Coulomb con uno de estos, y este automáticamente subiría porque está en el denominador del denominador de esa fracción y se quedaría como Coulomb, ¿no? Prácticamente de allí viene esa unidad.